Muy bien, pues... Buenos días a todos. Es un gozo poder estar nuevamente delante compartiendo la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos y abrir tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu nos hable a nuestra necesidad. Queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir, Señor, obedeciéndote como tú quieres, y esperamos que tú nos guíes en esta mañana en ello y nos dé el ánimo, la fuerza y el entendimiento para seguir dando pasos de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta una historia en una pequeña aldea de los Alpes suizos, que un niño creció junto a su abuela. Era una mujer de una fe sencilla pero profunda. Y cada mañana se levantaba temprano leía su Biblia, oraba por su familia, oraba por la iglesia y oraba por su pequeño nieto. El niño, curioso, un día le preguntó: abuela, ¿tú por qué oras por mí si yo me porto bien? La abuela sonrió así un poquito, ¿no? Y le dijo: mira, yo oro por ti porque quiero que un día, cuando yo ya no esté, pues recuerdes que alguien creyó en ti y que tiene un plan para tu vida, Dios. Años después, ese niño pues llegó a ser pastor de una pequeña congregación, y al mirar hacia atrás siempre él decía que su fe nació en la cocina de su abuela, entre las oraciones y el olorcito del pan recién hecho. Y ella, pues, es una mujer que no predicó en público, no escribió libros, pero dejó una huella profunda, una fe sincera, sembró algo eterno. Fe que deja huella. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Hoy nuestra sociedad celebra el Día de las Madres. Por cierto, en el diccionario habla de madre como una mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos. Creo que de momento sigue siendo así, ¿no? La ciencia no ha podido cambiar eso de momento, creo. El Día de las Madres es un buen momento para honrar a estas mujeres, ¿no? Valientes, sabias, amorosas, que marcan nuestras vidas. Todos hemos tenido una madre que de alguna manera ha influenciado en cada uno de nosotros. Los que estamos aquí somos parte en cierto modo, ¿no?, de esa influencia. Pero el mensaje de hoy va más allá, ¿no?, de una celebración familiar. Queremos reflexionar sobre la fe verdadera, esa fe que deja huella, una fe que trasciende generaciones, una fe que no solo se proclama, sino que además se vive, se sufre, se enseña, una fe que busca agradar a Dios, ¿verdad? Hay un texto, Marco, que me gustaría dejar ahí de fondo, ¿no?, como base, ¿no?, y es el texto de Hebreos 11:6, que dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es un texto que me gusta porque habla de esa importancia de la confianza en Dios. Un Dios que es todopoderoso, como hemos cantado, un Dios que es sublime, glorioso, alto, pero que se relaciona con nosotros también a través de la fe. Así que hoy vamos a mirar, pensando en las madres, pues se me ocurrió de pensar de madres en la Biblia. Y vamos a ver 3 ejemplos de madres que vivieron básicamente esta clase de fe. Todas vivieron una fe viva que tuvo consecuencias eternas. Y vamos a ver 3 solamente, había bastante, y cada una con un aspecto de la fe muy interesante. Pero 3. Vamos a ver a Jocabed y vamos a ver con ella la fe que vence el miedo. Vamos a ver también a Eunice y con ella vamos a ver una fe que se vive y que impacta. Vamos a ver también a María,
la madre de Jesús, una fe que se somete al propósito de Dios. Creo que con estos tres nos podemos llevar al menos una idea, ¿no?, de lo que es la fe en la Biblia. Vamos a ver entonces Jocabed, fe que vence al mundo, y nos vamos a ir al texto de Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, vamos a verlo ahí. Éxodo 2, del 1 al 10, dice que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada para que la trajera. Al abrirla vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Qué bonito, ¿no?, el texto, ¿no?, que tenemos aquí. Fijaos qué interesante. Ha pasado ya mucho tiempo, ¿eh? Desde la muerte de José ha pasado tiempo. Los hijos de Israel siguen en Egipto, pero ahora no son los privilegiados familiares del primer ministro. Ahora su prosperidad y su crecimiento como pueblo había despertado recelos en los egipcios. Y como sabéis, como consecuencia, pues habían decretado que los hijos de Israel trabajasen como esclavos. Pero no solo eso, sino que además, como vieron que la nación de los hebreos, de los judíos, estaba creciendo sobremanera y tuvieron temor, decretaron la orden de matar a todos los niños varones que nacían de los judíos. Así que en aquellos momentos espantosos es cuando nace el niño Moisés. Yo estaba pensando, digo, ¿cuántas veces nos preguntamos, oye, ¿será el momento propicio para tener un hijo? Posiblemente este no era el momento propicio para tener un hijo. Seguramente era el momento más difícil para tener un hijo, porque sabes que estabas jugando la vida del niño y la tuya, y la de tu familia quizás. Pero bueno, ellos siguieron adelante, y el texto hebreo del Antiguo Testamento solo menciona a la madre de Moisés. Es verdad que después la traducción del griego al hebreo, o sea, del hebreo al griego, que es la traducción Septuaginta, que es la más usada, ahí habla de ambos padres, pero seguramente la madre, Jocabed, fue la que tuvo la iniciativa de no matar al niño, y posiblemente ella evidentemente no podía hacer esto sola, tuvo que contar con la aprobación, y la decisión fue conjunta, ¿no?, y asumida tanto por la madre como por el padre. Pero si se dice el texto que lo escondieron porque vieron que era un niño hermoso. Un niño hermoso. Esa palabra es muy bonita en el hebreo, la palabra top. Es la palabra que Dios usa cuando en la creación dice: y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Vio Dios que era bueno. En algún momento dice: vio Dios que todo era muy bueno. Es la misma expresión, ¿no? Algo que expresa belleza, plenitud, no sé, hermosura, ¿no?, de lo que Dios había hecho. Desde luego que tiene que haber habido algo en el aspecto de ese niño que agradara o que ganara el corazón de la hija de Faraón. Esteban, en su discurso, allí en Hechos capítulo 7, cuando está dando ese discurso a los judíos antes de que fuese pues martirizado, hablaba también de Moisés, y dice que no solamente la hermosura de Moisés persuadió a la princesa y a sus padres para que le conservaran la vida, sino que también el niño, dice ahí el texto en Hechos 7:20, fue agradable a Dios. Así que la palabra agradable es la misma, hermoso, bueno, pero lo evidente, lo interesante es que ante Dios Moisés también era un niño hermoso.
Dios tenía un plan, Dios tiene un previsto y estaba trabajando en estas circunstancias. Ahora, ¿qué les sostuvo a estos padres en momentos tan difíciles? ¿Qué les permitió desafiar el decreto del rey? Pues nos podemos ir a Hebreos 11:23, que ahí lo dice. Hebreos capítulo 11 y versículo 3, podemos leerlo, si os parece. Hebreos 11:23, iba a decir, si alguien lo tiene que lo lea, pero quizás no se oiga después. Aquí está. Por la fe, Moisés, pero no está hablando de la fe de Moisés, está hablando de la fe de los padres. Ahora, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y fijaos esto, y no temieron el edicto del rey. No temieron el edicto del rey. Una fe que vence al miedo es una fe que desafía, en este caso, el decreto de Faraón. Esto no quiere decir que no hayan conocido momentos de ansiedad. Posiblemente tuvieron miedo a que maten a su hijo, tendrían miedo a ser descubierta, tendrían miedo al castigo de los egipcios, posiblemente. Sí, lo que sí quería decir es que, sopesando la situación, temían más a Dios que al faraón. Me estaba acordando también del ejemplo de David, cuando va a luchar contra Goliat. Quizá algunos han visto la serie de La Casa de David, ¿no? Ahí este muchachito, jovencito, bueno, la Biblia lo describe, ¿no? Este gigante estaba desafiando, filisteo, estaba desafiando a los ejércitos del Dios de Israel. Estaban menospreciando a Dios. Y David, no había nadie que saliera a luchar, ¿no? Tenían miedo. Y David, este jovencito, va a luchar. Un pastor de campo. Con esa onda, la gente se reía de él. ¿Y dónde va con esto? ¿No? Pero ahí estaba el muchacho, porque confiaba en Dios. Su fe en Dios era más grande que el miedo al gigante. Y no es que no tuviese miedo David. Seguramente David iba aterrorizado delante de ese hombre de 3 metros. Pero tenía fe en Dios. Y su confianza en Dios era más fuerte que el miedo que tenía a Goliat. Por su confianza en la providencia de Dios, aunque en Egipto no había misericordia para los esclavos desobedientes, decidieron intentar salvar la vida de Moisés. La fe les sostuvo, porque la fe les ayudó a vencer sus temores. Queridos, fe no significa ausencia de miedo, sino actuar con valor a pesar del miedo. El apóstol Juan nos dice que lo que nos ayuda a vencer el temor, ¿qué es? El amor. Primera de Juan 4:18, porque si amas a alguien, pierdes el miedo. Pero ahora el autor de Hebreos también nos dice que otra fuerza que vence el temor es la fe. Cuando tenemos una visión adecuada de Dios, de sus propósitos, de su grandeza, de su protección, entonces mengua el temor. Quien cree en Dios aprende a confiar aún en medio de los peligros y las amenazas de persecución. Pero además, esta fe que vence el miedo no solo es una fe que desafía el decreto de Faraón, sino que es una fe activa. Jocabed no solo ora y espera un milagro pasivamente. Ella piensa, ella actúa y ella planifica. Porque construye una canasta impermeable con brea y betún y brea, ¿no? Escoge el momento y el lugar exacto, en este caso el río Nilo, junto al lugar donde solía bañarse la hija del faraón, y manda a su hija Miriam, mayor, a observar. Así que la fe no es imprudencia, es confianza acompañada de acción sabia y estratégica. La fe también es una fe que deja a su hijo en manos de Dios. Es que colocar al niño, a Moisés, en el río, por mucho que estuviera en una cesta, era un acto de entrega total. Lo estaba dejando allí.
totalmente. Jocabed no tenía garantías de que ese niño pudiese sobrevivir. Podía quedarse en los juncos, nadie verlo, podría, yo qué sé, no quererlo la mujer, cualquier historia, ¿no? Pero tenía fe en que Dios cuidaría al niño. Y esto nos recuerda también que la verdadera fe implica soltar aquello que más amas. Confiar en que Dios lo va a sostener mejor que nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta, no? Sobre todo aquellos que somos padres, cuando los hijos tienen que salir, ¿no? O cuando no tienen que salir. Esa relación, ¿no? de descansar en el Señor, eso cuesta, ¿eh? Hace falta fe. Y pensar que Dios cuida, que Dios está por encima de nosotros, que Dios nos ama a todos, que ama a los hijos también y que los va a cuidar mejor que nosotros, ¿verdad? El río Nilo podría parecer un lugar de muerte, pero en manos de Dios fue el canal de salvación. Qué interesante, ¿no? Una fe que es recompensada sobrenaturalmente, porque Dios honra la fe de Jocabed de una manera asombrosa. La hija de Faraón encuentra al niño y se compadece. Miriam, la hermana, sugiere una nodriza y escoge a la propia madre. Y ahora la madre Jocabed recibe a Moisés de vuelta en casa y además pagándole. Perfecto, ¿no? Así que fue maravilloso. Y es que cuando actuamos por fe, Dios abre puertas que no imaginábamos. Dios no solo protegió a Moisés, sino que también honró la fe y la valentía de su madre. Además, es una fe que influye en el destino de una nación. Jocabed no solo salva a su hijo, Jocabed estaba preservando el instrumento que Dios iba a usar para salvar al pueblo de Israel, de allí de Egipto. Fue el libertador, fue el legislador, fue el amigo de Dios, como nos dice la palabra. Y todo comenzó con una madre que no se dejó dominar por el miedo, sino por fe, sino que actuó con fe, ¿no? La verdadera fe no ignora el peligro. No es una fe loca. A veces parece, o nos muestran o nos enseñan una fe de ese tipo. No ignora el peligro, pero tampoco se paraliza ante él. Es una fe que actúa con sabiduría, con confianza en el plan de Dios. ¿Qué podemos aprender más de Jocabed? Nos enseña que la fe que vence al miedo es una fe que protege, es una fe que actúa con sabiduría, que entrega con confianza, que espera la recompensa de Dios, ¿verdad? ¿Nos está paralizando el miedo? ¿Te está paralizando el miedo? ¿Miedo a la economía? ¿Miedo al futuro? ¿Al futuro de tus hijos? ¿A decisiones difíciles? ¿Te está paralizando el miedo? ¿Estás actuando con fe y sabiduría o estamos solo sobreviviendo? ¿Estamos dispuestos a soltar y confiar en Dios con lo que más amas? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿eh? El que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe, porque Dios recompensa a este tipo de buscadores. ¿Cuántas veces nuestras decisiones como padres, como creyentes, están guiadas por el miedo y no por la fe? ¿Cuántas veces? Jocabed no tenía garantías humanas, pero tenía la convicción divina. Proteger no siempre significa aislar, sino confiar, actuar con discernimiento, ¿verdad? Una fe que vence el miedo. La segunda mujer que nos encontramos es Eunice. Fe que se vive e impacta. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Ahí vamos a encontrar este pasaje tan conocido, además, ¿no? Seguro que lo habéis leído más de una vez. 2 Timoteo 1:5. Dice allí el apóstol Pablo, escribiendo, a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también. Fe sincera que hay en ti. Y me gusta la expresión, esta expresión que viene después, la cual habitó en tu abuela y en tu madre, y ahora creo que en ti también, y ahora seguro que en ti. Esa palabra habitar es morar, es vivir. Es vivir. Es una fe que no es de ida y vuelta. Es una fe que permanece. Es una fe que hace morada en la persona. Eunice era la madre de Timoteo. No sabemos mucho de su vida, pero lo que sí sabemos es poderoso. Pablo dice que ella era, y su madre, Loida, tenían una fe, el texto en la Reina Valera se traduce muy bien, no fingida, una fe no fingida que habitaba en ella, vivía en ella. Y esa vida de fe fue un ejemplo para Timoteo desde su niñez. A la vez que le enseñaron las Escrituras, como vamos a ver ahora en otro texto más adelante. Así que esa fe que se vive y que impacta es una fe, primero, no fingida, muy importante. Pablo no alaba la elocuencia de Eunice ni su conocimiento teológico. Alaba algo más profundo, su fe auténtica, genuina, es importante. La palabra es esa, significa eso, sin hipocresía, genuina, sin doblez. No era una fe de domingo o de fachada, era una fe que se vivía día a día, en las decisiones, en el trato con los demás, en el vivir del diario. Ahí estaba manifestándose la fe de esta mujer. Y eso, una fe que no actúa, es una fe que impacta a los que lo rodean. Una fe que no actúa es una fe que es capaz de impactar a los que lo rodean. Era también una fe que empieza en casa. Es interesante, el texto dice que esa fe estuvo primero en Loida, la abuela, y luego en Eunice, la madre, y aquí vemos una transmisión de esa vida de fe. La fe, yo entiendo que no se transmite, no viene ahí como... es personal la fe, pero sí se puede transmitir las manifestaciones, los valores, las creencias, el resultado, el producto de una fe auténtica y genuina. Yo creo que transmitieron esa vida de fe, ¿no? Y esa fe que es no fingida, Dios la puede usar también para transformar nuestra vida. No se trata solo con enseñar doctrina, sino de encarnar el Evangelio en la vida cotidiana. Oraciones sinceras, dependencia de Dios, servicio a los demás, amor por la palabra. Esas son acciones, son cosas que manifiestan la fe auténtica y verdadera, que se vive cada día. Es una fe que se enseña desde niño, desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras. Mirad lo que dice en el mismo texto, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, ahí lo tenemos. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. ¿Viste? No es algo que te llegó solo, te llegó la información, la influencia, pero tú te convenciste, tú aprendiste, tú tuviste que tomar tu propia decisión, ¿no? Y sigue diciendo el texto, sabiendo de quiénes las has aprendido. Confianza, integridad. Una madre y una abuela de integridad. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y ahora dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Recibió la palabra de Dios, recibió el mensaje de Dios que le podía llevar a ser salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que vemos ahí una fe que se enseña desde niño. Querido, Eunice no delegó su responsabilidad a la escuela dominical. ¿La Iglesia tiene responsabilidad de proveer enseñanza espiritual? Sí, tiene responsabilidad de proveer enseñanza espiritual a nuestros hijos. Pero no debe ser el origen, sino un complemento a lo que nosotros hacemos en casa. La Iglesia aporta el espacio para que nuestros hijos puedan vivir su fe en compañía. Necesitan ver, necesitan compartir, necesitan
nuevos modelos distintos, gente de su edad, experiencias apropiadas a su edad. Y aprendan también en la iglesia sobre el servicio, sobre las relaciones cristianas. Eso es perfecto. Pero el origen, donde se tiene que inculcar, donde se le tiene que enseñar con el ejemplo, por supuesto, es en el hogar. Y la enseñanza de Eunice fue intencional, fue diaria y con propósito. Ella tomó la responsabilidad. También es una fe que vence obstáculos, esta fe que se vive y se impacta, porque dice en Hechos capítulo 16, versículo 1, que el padre de Timoteo, dice que la madre era creyente, judía, pero el padre era griego. Así que probablemente no era creyente. Esto significa que Eunice formó espiritualmente a Timoteo en medio de un hogar mixto, con limitaciones. No eran los dos creyentes. Posiblemente el padre tenía su religión, posiblemente tenía su cosmovisión, su pensamiento. No lo tendría fácil. Eunice, posiblemente, digo, no lo sé, si al final el padre griego era creyente. La Biblia dice que era judía la madre creyente y el padre griego. Hay como una distinción ahí, ¿no? Aún así, su fe no se detuvo por las circunstancias. Su ejemplo muestra que con una fe sincera sí se puede influir espiritualmente en los hijos, aunque el entorno no sea el más idóneo. Y he visto casos, conozco casos y sé de casos por experiencia donde la fe puede crecer en medio de ambientes no idóneos. También. Una fe que deja huella en el liderazgo. Timoteo llegó a ser pastor, llegó a ser líder, compañero de Pablo. ¿Cómo comenzó este liderazgo? Con la fe de una madre que enseñó la palabra, oró, modeló su carácter, no se rindió. Dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿no? Detrás de cada hombre o mujer de Dios, muchas veces, no siempre, hay una madre que vivió una fe constante, firme y real. La fe no siempre necesita micrófonos o plataformas como esta. A veces la fe que más transforma es la que se vive en casa, día a día. Con fidelidad, con paciencia. Evidentemente, como he dicho, la fe es personal, cada uno. Padre e hijos son responsables delante de Dios. Pero hay un proceso de transformación que la palabra puede hacer en hogares donde se vive una fe sincera, no perfecta. Sincera, genuina, auténtica. ¿Qué ven nuestros hijos, nietos o jóvenes que nos rodean? ¿Es nuestra fe algo que se ve solo en público o también en lo privado? ¿Cómo estamos sembrando hoy la palabra en las nuevas generaciones? ¿O solo estamos sembrando las cosas de este mundo? En un mundo que quiere resultados rápidos, la fe de Eunice nos habla de un proceso. La importancia de los procesos en los tiempos de Dios. Enseñar las escrituras, responder preguntas, modelar el carácter cristiano. ¿Sabéis eso qué es? Discipulado. ¿Quién tiene que ser discipulado? Todos. Todos podemos discipularnos unos a otros. Todos podemos influenciar en las vidas de otros, con oración, con palabras sanas, con lecturas bíblicas, con buenos consejos, con nuestra conducta, con nuestra vida. Todos somos influenciadores y todos podemos discipularnos unos a otros también, y lo necesitamos. Y ella lo hizo sin tener un esposo creyente, lo que hace su testimonio más relevante, ¿no? María, tercer caso. Una fe que se somete al propósito de Dios. Bueno, ya habéis escuchado de María, ¿no? Aquí tenemos a Ike, el profesor que está hablando de María. Pero la quería mencionar un poco, ¿no? Para complementar o para que nos recuerde, ¿no? De alguna manera. ¿Sabéis que vamos a Lucas 1, 26 al 38? Lucas 1, 26 al 38.
dice allí que al 6.º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel del Señor, y el ángel se fue de su presencia. María, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que sería la madre del Salvador, ella podría haber dicho que no. Tenía mucho que perder, ¿eh? Su reputación, su compromiso con José, su seguridad. Pero su respuesta fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una fe que escucha antes de responder, porque María no reacciona impulsivamente ante el anuncio del ángel. Ella escucha, ella pregunta con respeto y al final se rinde a hacer lo que Dios quiere hacer con ella. Su fe no es ciega, su fe no es irracional, pero tampoco pone condiciones. Ella buscaba entender y luego confía. Y es que la verdadera fe no necesita tener todas las respuestas para obedecer. Una fe que se rinde a la voluntad divina. La frase hágase conmigo conforme a tu palabra es una declaración total de sumisión a Dios. María entiende que lo que Dios le está pidiendo no es fácil, que lo sabe. Un embarazo sin estar casada, posible rechazo, escándalo, un camino incierto, con mucho sacrificio. Criar al Hijo de Dios, una responsabilidad enorme. Y aún así se somete sin reserva. Fe es aceptar que el propósito de Dios es mejor, aunque implique dolor, cambios o incertidumbre. Fe es aceptar que el propósito de Dios es mejor. No está libre de sufrimiento, de situaciones complejas a veces que no entendemos, adversas. Pero ella aceptó. Es una fe que acepta el costo. Ya hemos hablado de esos rumores, de las sospechas sobre su moral, de escapar a Egipto para proteger a su hijo, de ver a Jesús incomprendido, perseguido, finalmente crucificado. Todas estas cosas. Ella no pidió vivir una vida fácil, sino una vida con propósito, y aceptó todo lo que esto implicaba. Porque la fe verdadera no busca comodidad, busca cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué más? Pues una fe que coopera con el plan redentor. Dios podría haber traído al Salvador del mundo de muchas maneras, pero eligió hacerlo a través de una mujer. Eligió el usar a una mujer sencilla, disponible, piadosa. No era una mujer especial, no era una superwoman, era una mujer sencilla que Dios usó, como muchas veces hace Dios, ¿no? Hace lo difícil, lo que es distinto, lo que nosotros no haríamos, así actúa Dios,
¿Un pastorcillo? Sí, ese va a ser el rey. Así trabaja Dios, con gente, no mira lo que vemos nosotros, no se basa en, sus criterios no son como los nuestros, no es un humano como nosotros. Él no ve lo que vemos nosotros, como dice también Primera de Samuel, Él mira el corazón, Él mira la confianza, la fe que tenemos. Y Dios sigue buscando personas, ¿no? Porque María no solo fue la madre de Jesús, fue una colaboradora también en el plan de redención, ¿no? En este sentido, ¿no? Con su sí humilde, ¿no? Y Dios sigue buscando personas que como María digan, sí, Señor, aquí estoy, úsame. Entiendo el riesgo. Entiendo lo que significa creer en ti. Entiendo lo que implica ser un seguidor de Jesucristo. Entiendo que en mi vida tiene que ir en contra de la vida y los valores de este mundo. Lo entiendo, lo sé. Sé que puedo sufrir. De hecho, muchos lo entienden así. Saben que van a sufrir, no solo que van a sufrir. Saben que van a morir por creer en Jesús. Lo saben. Y dan el paso hacia adelante. Y es una fe que glorifica a Dios. Porque en los versículos siguientes, del 46 al 55, en ese cántico de María que le llaman el Magnificat, ¿la habéis leído? María no se exalta a sí misma por haber sido elegida. Alaba a Dios por su grandeza, por su misericordia. Ella no convierte su rol en un orgullo, sino en alabanza. Porque la fe que se somete, no busca reconocimiento, sino que da gloria a Dios. ¿María lo entendió todo? No, creo que no, pero creyó. Y por su fe, el plan de Dios se pudo cumplir en ella. La fe que agrada a Dios es aquella que se somete a su voluntad, aunque no comprenda todos los detalles al momento. Es una fe humilde, obediente y disponible. ¿Estamos dispuestos a obedecer así a Dios, a decirle a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿O hay cosas que están en nuestro corazón que nos impiden entregarnos al 100% a Dios? ¿Tenemos miedo de saltar al vacío de la fe, de confiar en Dios? ¿Tenemos miedo? Sí. Cuando los egipcios iban detrás del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿tendrían miedo? Y Dios les dijo, vais a cruzar el Mar Rojo. Y cuando Moisés llega, el mar se para y se abre y cruzan, ¿no? Porque lo había dicho Dios. Cuando los sacerdotes iban con el tabernáculo y tuvieron que cruzar el río Jordán, y Dios les dijo a los sacerdotes, cuando lleguéis a las orillas, el río se va a parar. Y los sacerdotes iban andando y andando y andando, y hasta que no pusieron el pie en el agua, el río se paró. Hasta que no pusieron el pie en el agua, el río no se paró. ¿Tendrían miedo? Dirían, vamos para adentro con el arca, con el tabernáculo incluido. Y Dios actúa. ¿Y por qué no lo hace antes, no? ¿Por qué siempre espera al momento final? ¿Sabéis por qué? Para que se manifieste que no es algo nuestro, sino que es de Dios. Que no es algo que nosotros podemos hacer, que es Dios el que lo hace. Y muchas veces nos tiene que poner en situaciones difíciles para que no podamos hacerlo nosotros y tengamos que reconocer y humillarnos delante de Dios y Él pueda hacerlo. Y demos la gloria a Dios, que es el que lo hace. Dios no quiere gente súper importante, súper capacitada, súper, no sé, entendida en todo. Dios quiere gente humilde, sencilla, que reconoce que Dios es el poderoso, el que lo hace todo, el grande en su vida. Y con esas personas actúa Dios. Tenemos que confiar más en su voluntad que en nuestros planes. Ya he dicho que no hay que dejar los planes al lado, pero tienen un lugar detrás de Dios. María representa esa fe que acepta el llamado sin condiciones. Su sí a Dios es el inicio de, algunas profecías, ¿no?, de la palabra de Dios. A lo largo de su vida, desde Belén hasta la cruz, su fe fue probada. No fue fácil, seguramente, pero fue firme. Una fe que se entrega al plan de Dios, aunque ese plan incluya
dolor. 3 mujeres, 3 historias, una sola virtud en común, una fe viva. La fe que vence el miedo, Jocabed. La fe que se vive e impacta, Eunice. La fe que se somete, María. En el salón de una casa humilde había una silla que nadie se atrevía a mover. Estaba junto a la ventana con una pequeña mesita al lado, siempre con una Biblia abierta y unas gafas sobre ella. Esa silla había pertenecido a la abuela Loida, por ponerle un nombre, ¿no? Cada mañana, antes de que alguien se levantara, ella se sentaba ahí, leía la palabra, oraba en voz baja y anotaba nombres en un cuaderno así que ya tenía gastado de tanto usar y escribir. No era una mujer famosa, ni hablaba muchas cosas en la iglesia, era una mujer más bien calladita, pero todos en la casa sabían que cuando la abuela hablaba con Dios, algo pasaba. Uno a uno, hijos y nietos fueron viendo su fe, no en sermones, sino en acciones, en paciencia, en ternura, en perdón. Años después de su partida, uno de sus nietos ya adulto entró en la casa familiar y al ver la silla se detuvo, se sentó en ella, tomó la Biblia de la abuela y comenzó a leer. No porque alguien se lo exigiera, sino porque la fe de la abuela le había dejado un camino claro a seguir. Y es que la fe verdadera deja huella. La verdadera fe no muere con la persona, sigue viva con los que vieron su ejemplo. No necesitamos fama, solo necesitamos sinceridad y constancia. Tu fe y mi fe pueden ser la razón por la que alguien se acerque a Dios mañana. ¿Qué huella estamos dejando? ¿Qué huella estamos nosotros dejando? Señor, te damos gracias por el ejemplo de estas mujeres que queda reflejado en tu palabra. Queremos aprender de esos aspectos de la fe, Señor. Queremos ser gente que está dispuesta a entregar sus vidas a ti, que realmente queremos seguir tu plan, aprender de tu palabra, vivirla, obedecerla, ser luz en este mundo, darte a ti la gloria, Padre. Ayúdanos tú, Señor, a cada uno de manera personal a derrumbar aquellos dioses, aquellos ídolos que hay en nuestro corazón, que nos están impidiendo, que nos están frenando, que son obstáculos para que rindamos nuestras vidas a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.